La pobreza bajó y afecta todavía al 36,5% de los argentinos, pero aumentó la indigencia. Son los datos que preocupan y que están relacionados con la inflación, con el aumento de precios, pero también con el retraso salarial. Y lo analizamos ya con Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vero? Bien, Efectivamente, muy bien. estás dando las pautas principales de lo que significan, lo que hay detrás de estas cifras que ayer te iba a conocer el INDEC con respecto a la evolución de la pobreza y la indigencia. En principio, lo que aparece evidente es que después de una brusca caída de la pobreza, el pico se dio al principio de la pandemia, se llegó a el dato trimestral, que no es el dato que publica el INDEC, sino que es el dato más detallado por periodo, marcó un pico del 47% de pobreza en el tercer trimestre del año 2020. Claro. De ahí se había bajado, se baja este 36%, que se compone inclusive de un dato mejor en el primer trimestre que en el segundo. El promedio era 36, pero estamos hablando de un 34 en el primer trimestre del año, que fue el dato más bajo hasta ahora, y después se elevó otra vez de alrededor del 38% en el segundo trimestre. Sí. Ahí hay dos factores que influyen mucho, pues el dato es tan fuerte que hay que explicarlo un poquito. Primero que el primer trimestre del año siempre está incidido por el pago de aguinaldos. Claro. Entonces eso sube el ingreso, baja la pobreza. El segundo es sin aguinaldo, pero además este año se dio que el segundo trimestre del año fue un año mucho más inflacionario que el primero. De ahí es donde empezó la inflación más fuerte, entonces incide mucho para que crezca la pobreza, porque como bien marcabas vos, los salarios, no todos los salarios van al ritmo de la inflación, lo cual hace prever que este tercer trimestre que estamos transitando ya sobre el final, sí, es muy probable que, a pesar de que hubo también pago de aguinaldos, estemos en un nivel de pobreza bastante alto por el tema de inflación. ¿Qué es lo que está pasando además con el tema de la pobreza y los salarios? Porque también se está dando, ya sabemos, se comentó mucho el fenómeno de que hay asalariados que son pobres, asalariados exacto, que aunque tengan un salario registrado, ese salario no le alcanza para el grupo familiar para pasar de la línea de pobreza. Pasa que también se da este tipo de discriminación o desigualdad dentro del propio sector de trabajadores. Hay asalariados que están en una buena posición, muchos gremios que cierran. Sí, que ha logrado paritarias por encima de la inflación. Claro, por encima de la inflación. El caso del seguro, 109%. Seguros, bancarios, tenés el caso de aceiteros, hay varios petroleros, son varios los casos que inclusive estamos hablando de salarios arriba y algunos muy por arriba de los 150.000 pesos, por ejemplo, están lejos del problema de la pobreza, que son los que mantienen inclusive lo que tradicionalmente hablamos, bueno, pero hay mucha gente que sale de turismo, los restaurantes están llenos, se cambian los modelos de autos. Sí, hay una desigualdad también. Claro, ¿no? hay un sector de trabajadores que están en esa condición, pero no todos. Algunos se están quedando muy retrasados y el problema es que con la inflación esta franja de trabajadores retrasados o es mayor o quedan más lejos todavía de la línea de pobreza. Que este es el fenómeno que se está dando, que esto es lo que explica, lo dejé para el final porque es la conclusión final, que es lo que explica que los que están más abajo en esa escala de ingresos sean los que empiezan a entrar en la indigencia. Ya no tienen los ingresos suficientes para garantizarse la canasta de alimentos. Si suena muy duro si estoy hablando de hambre, pero digo, pero hay hambre en la República Argentina. Claro, esto lo que están limitados de conseguir los recursos necesarios para alimentar a la familia. Este es el problema más serio que las estadísticas empiezan a mostrar, y esta evolución empieza a mostrar que después de la pandemia hubo una recuperación de las condiciones de vida muy fuerte y muy rápida, que redujo la pobreza, la indigencia, pero pareciera que se llegó a un amesetamiento de eso. Ya no estamos bajando y todavía quedó en un nivel muy alto, ¿no? 36% de pobreza, 8,8% de indigencia. Son indicadores que para Argentina son demasiado elevados. De hecho, Rulo, se vuelve a hablar sobre la posibilidad de implementar un bono. De hecho, hoy Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, dijo que el presidente Sergio Massa, el ministro de Economía, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner conversan habitualmente sobre esta situación, sobre cómo recomponer el salario de los trabajadores. De hecho, ayer, cuando se conocieron los datos del índice de pobreza, de indigencia, 50% de los chicos bajo la línea de pobreza, es otro dato muy preocupante, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue muy contundente. Por un lado,
destacando la tarea o la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, pero pidiendo que intervenga para aplicar una política más precisa y efectiva para garantizar la seguridad alimentaria. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que evidentemente la evolución de la economía, aunque haya crecimiento, aunque se den algunos indicadores favorables como la caída del índice de desempleo, no está resolviendo estos problemas, no alcanza a resolver estos problemas y ni siquiera decir, bueno, vienen con retraso. No los resuelve, porque es un sector de la población que lamentablemente en eso cambió la estructura económico-social argentina. Hay un sector que está quedando al margen de estos supuestos beneficios que está trayendo la economía en su conjunto. Que crezca la macro o que sectorialmente se lleva crecimiento económico en distintos sectores, sobre todo industriales, no significa que todos estén disfrutando de esto o que a todos les derrame beneficio de esto. Entonces, este pedido de Cristina Kirchner es directamente apuntado a eso. Necesidad de políticas específicas para atender a estos sectores, por lo menos en la emergencia. Dos puntos que señala Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado, que la inflación es por oferta, no por demanda. Eso quiere decir que, bueno, el salario no está alcanzando para cubrir las necesidades de la canasta básica. Significa que su problema de formación de precios, no que la demanda exceda la oferta y que por eso aumenten los precios. Es la respuesta más clara y contundente contra los monetaristas que señalan que es la excesiva emisión lo que provoca la inflación. Y otro dato que los vamos a estar hablando en un ratito también con Julia Estrada, la rentabilidad de las empresas alimenticias, ¿no? Que bueno, evidentemente han aumentado considerablemente sus ganancias en desmedro de aquellos que van cayendo bajo la línea de indigencia. Sí, y después Julia lo va a explicar mejor, pero el tema además, Vero, es que no dejaron de aumentar en ningún momento, ni siquiera con la pandemia, y esto es lo que vamos a ver después cuando Julia Estrada lo exponga.